Mi nombre es Carlos Adrián Compián Muñiz, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad del Valle de México y a continuación presentaremos la realización del ejercicio 4-2 del libro de máquinas eléctricas de Chapman. Para comenzar con la explicación del problema 4-3 necesitamos verificar los datos o consultarlos del 4-2, sería su predecesor. Un generador síncrono de 13.8 kilovoltios, 50 megavolts por ampere, factor de potencia de 0.9 en retraso de 4 polos, 60 hercios. Conectado en Y, tiene una reactancia síncrona de 2.5 ohms y una resistencia de inducido de 0.2 ohms a 60 hercios. Sus pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire son de 1 megawatt y sus pérdidas de núcleo son de 1.5 megawatts. El circuito de campo tiene un voltaje de corriente directa de 120 volts y la I sub índice F máxima es de 10 amperes. La corriente del circuito de campo es ajustable en el ángulo de 0 a 10 amperes. El OCC de este generador se muestra en la figura P4-1, que es la que muestro a continuación. Bueno, ahora sí, continuando con el problema 4-3, dice, suponga que la corriente de campo, que en el otro problema era 10 amperes, del generador del problema 4.2 se fija en un valor de 5 amperes. En nuestro inciso 1 nos pregunta cuál será el voltaje en las terminales del generador si se conecta una carga conectada en delta con una impedancia de 24 ohms con un ángulo de 25 grados. Entonces, ya como vimos en el problema anterior, sustituimos el dato de 10 por este de 5. Vamos a considerar que el voltaje de terminal de circuito abierto es aproximadamente 16.500 volts y nuestro voltaje de fase va a ser ese mismo voltaje dividido entre la raíz cuadrada de 3, el cual nos daría un total de 9.526 volts, que esto vendría a ser el voltaje de fase del circuito en el generador. Ah, También debemos decir que tenemos tres impedancias de 24 a 25 grados en ohmios. Esto en conexión delta. Y su equivalente en una conexión Y sería igual a 8 ohms a 25 grados. Y pues de esta parte de abajo mostramos el circuito que representaría el enunciado anterior. Para sacar la magnitud de la corriente tenemos la siguiente fórmula y el resultado que se muestra. Tomamos el valor de la magnitud de la corriente y lo reemplazamos en la fórmula del voltaje de fase, como se muestra en la pantalla. Eh, por último sacamos el voltaje en las terminales, que sería ese mismo dato anterior, o sea, el voltaje de fase multiplicado por la raíz cuadrada de 3, y nos resulta 13.910 volts en los voltajes de las terminales. Ahora en el inciso B nos pide dibujar el diagrama faseorial del generador. Debemos considerar los datos anteriores de la corriente de armadura, que es 1004 a un ángulo de menos 25 grados, 1004 amperes, y el voltaje de fase, que sería 8032 volts a 0 grados. Aplicamos estos datos a la fórmula del voltaje que se genera de manera interna. Ahora mostramos dónde podemos ver
que para dicho diagrama nosotros tenemos que plantear los vectores del voltaje, que es el que vemos allí, 8032 a 0 grados. De la corriente a 1004 amperes. Este es un factor que conseguimos con el factor de potencia. Y los otros dos vectores, que son la parte resistiva y la parte capacitiva. La parte resistiva va a tener un desfase similar al de la corriente y la parte capacitiva un ángulo de 65 grados. Este ángulo hace que el valor del voltaje interno sea de 13.3 grados. Y todos estos vectores podemos verlos plasmados en este diagrama fasorial que se muestra. Para el inciso C nos piden encontrar la eficiencia del generador. Sabemos que para encontrar la eficiencia debemos formular con la potencia de entrada y de salida. La potencia de salida la podemos definir con la siguiente fórmula, que es 3 por el voltaje de fase, por la corriente de la armadura, por el coseno del ángulo de fase. Son datos que ya tuvimos en el inciso A y B, por lo tanto los detuvimos en la fórmula y tenemos 21.9 megavatios. También debemos calcular las pérdidas en el cobre, que está definido como 3 por la corriente de la armadura al cuadrado por la resistencia, datos que ya obtuvimos anteriormente. Sustituimos y nos da un total de 605 kilovatios. También debemos de considerar pues las pérdidas por fuerza y rozamiento, además de las del núcleo. Son cosas que se mencionan en el ejercicio. Y también las pérdidas parasitarias, que se asumen, pues en este caso en un caso ideal que es 0, ¿verdad? Para tener el resultado de la corriente, de la potencia en la corriente, es la sumatoria de todos los datos anteriores, que da un total de igual a 25 megavatios. Teniendo la relación de salida y entrada de las potencias, lo pasamos a un dato de porcentaje, como se muestra aquí abajo, y tenemos que la eficiencia es igual a 87.6%. En el inciso D dice: ahora suponga que otra carga conectada en delta, idéntica a la anterior, se conecta en paralelo con la primera. Esta parte de paralelo es muy importante porque indica mucho acerca de la corriente. Y nos pregunta qué use en el diagrama fasorial del generador. Para hacer este diagrama consideramos que el diferencial de potencia interno es constante. También pusimos el nuevo diagrama fasorial sobre el viejo, y este nuevo lo pintamos de rojo pues para que se vea pues la diferencia. Vemos que a medida que disminuye la carga, porque estamos agregando en paralelo, y al agregarlo en paralelo eso hace que su valor sea menor. También podemos ver que aumenta la corriente y pues disminuye el voltaje. Al ser constante el valor del diferencial de potencia interno, esto va a hacer que el ángulo que va a tener dicho diferencial varíe y haga que lo único que cambie sea el ángulo que tiene este dato. Por eso mismo se puede notar en el diagrama fasorial lo que se está hablando. Ok, en el inciso E dice: ¿cuál es el nuevo voltaje en los terminales después de conectar la carga? Como veníamos diciendo, la nueva impedancia pues sería de 4 con desfase de 25 grados, porque estamos conectando la carga en paralelo y es similar, por ende pues sería la mitad. Hacemos el cálculo que ya habíamos hecho pero con el nuevo dato. En este caso vamos a calcular la corriente en la armadura y también calculamos el voltaje, donde aquí con estos dos datos estamos comprobando
que el voltaje disminuye, pero la corriente aumenta, como lo habíamos representado en el diagrama fasorial. Por último, el inciso F es una pregunta conceptual que dice: ¿qué se debe hacer para regresar el voltaje en las terminales a su valor original? Pues para esto vamos a apoyarnos en la tabla que vendría siendo la que vimos en un principio, donde podemos ver que la relación que tiene la corriente de campo y el voltaje en las terminales. Pues observando la tabla podemos decir que necesitamos aumentar la corriente de campo para que el voltaje en las terminales aumente. Y esto sería todo por parte del ejercicio.